Hola, soy Irene Rodríguez, periodista de Ciencia y Salud de la Nación. En los últimos días surgieron noticias relacionadas con la vacunación de COVID-19 que nos llaman la atención y tal vez nos intrigan. Una de ellas está relacionada con el presidente argentino Alberto Fernández, que después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna, fue contagiado. Y la otra está relacionada con 7 médicos peruanos, de los cuales, después de recibir la vacuna, 3 de ellos incluso están hospitalizados en cuidados intensivos, mientras los otros 4 se recuperan en casa. ¿Y a esto qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿No se supone que la vacuna debería prevenir? No necesariamente. Realmente, de hecho, no. Eso no fue lo que se investigó cuando se evaluó las vacunas. Pero para eso vamos a comenzar hablando poquito a poco acerca de los ensayos clínicos de las vacunas y por qué están sucediendo casos como los que vemos en Argentina y en Perú. Antes de explicar esto, nada más hacer la salvedad. En ninguno de estos casos esto ha sucedido con vacunas que se utilizan o utilizarán en Costa Rica. A lo que me refiero es que no se trata de vacunas de las empresas Pfizer y BioNTech, ni de la empresa AstraZeneca que pronto en el país. Ok, con esta aclaración hecha, comencemos. ¿Qué pasa cuando se prueba una vacuna contra la COVID-19 o contra cualquier otra enfermedad? Se le da esta a un gran número de personas, de las cuales aproximadamente la mitad sí reciben la vacuna como tal y la otra mitad reciben un placebo. Y con base en esto se determinan las eficacias medias. En este caso, hablemos de la vacuna de Sputnik V, que fue la que se le aplicó al presidente argentino Alberto Fernández, tiene una eficacia media de 92%. En el caso de la aplicada en Perú, a los 7 médicos, se trata de la vacuna china Sinopharm, que hasta el momento tiene una eficacia media del 79%. ¿Por qué hablo de eficacia media y por qué hablo de hasta el momento? Porque una cosa son lo que se vio durante los ensayos clínicos en condiciones de laboratorio y otra la vista en el mundo real, ya cuando llega a las campañas de vacunación. Ahí ya no hablamos de eficacia, hablamos de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que en el caso, digamos, de la vacuna de Sputnik V, un 92,5% de eficacia. No quiere decir que el 7,5% de la gente que la recibe se va a infectar. No, esto no quiere decir así. Sino más bien, regresemos. Cuando les expliqué que se probaba un gran número de personas, lo que se trata de probar en estos estudios es si la persona desarrolla síntomas, si se enferma. No se mide hasta qué punto la persona se infecta o no, lo que se trata de ver es si tiene o no tiene síntomas. Se le da un seguimiento a las personas durante una cantidad considerable de tiempo, que en este momento todavía se continúa viendo, y se observa cuántas personas desarrollan. Pongamos ejemplos de números redondos. Supongamos que en el caso de la vacuna Sputnik V se probó en 30,000 personas, por decir algo. Y de estas 30,000, 1,000 desarrollaron la enfermedad y manifestaron síntomas de COVID-19, se les hizo una prueba y efectivamente dieron positivo. Pero, ¿qué sucede? De estas 1,000 personas, 125 estaban en el grupo placebo. Es decir, no habían sido vacunados y no recibieron ningún tipo de protección contra el virus. Recibieron cualquier otro tipo de sustancia inyectable, pero no recibieron la vacuna que se estaba probando. 75, pues lamentablemente sí. De esas 1,000 personas, 75 sí habían recibido la vacuna como tal y enfermaron. Si lo vemos en números gruesos, de todas las personas que sí han sido vacunadas con esa vacuna, en específico con la Sputnik V, menos del 0,25%, anda entre un 0,23 y un 0,2% de la gente que recibió la vacuna sí se infectó. Veamos aquí varias cosas. Para que mi organismo logre generar la respuesta necesaria para tener las defensas que combatan la infección con el virus y yo no desarrolle síntomas, tienen que darse 2 condiciones. La primera, en el caso de las vacunas, que tienen 2 dosis, yo debo haber recibido las 2 dosis. Una sola dosis no me va a proteger lo suficiente.
Pero eso no es todo. Para que mi organismo genere los anticuerpos necesarios para yo poder combatir el virus y yo no generar síntomas, necesito tomar tiempo. Entonces son aproximadamente unas 2 semanas que yo recibo la segunda dosis de la vacuna para yo decir, mi organismo ya generó la suficiente respuesta y si me logra exponer al virus, no voy a desarrollar síntomas, o al menos esto va a ser. En el caso del presidente argentino, desgraciadamente él sí es de este porcentaje muy bajo de personas que después de recibir la segunda dosis de la vacuna, desarrolló la infección. Si un buen tico, siempre va a haber gente salada, que desgraciadamente, pese a que tuvo las 2 dosis de la vacuna, es de este muy ligero porcentaje de 0,2-0,25% de gente que desarrolla la infección. Pero ojo aquí lo importante. El señor mandatario se repone de la enfermedad en su casa con una sintomatología muy leve e incluso hoy se reporta que no tiene síntomas del todo. Tal vez no evitó que él enfermara y desarrollara algunos síntomas, pero sí evitó que estos síntomas fueran de gravedad y evitó su hospitalización. ¿Qué sucede en el caso de los médicos peruanos? La historia que es un poco diferente. Por un lado, la eficacia media de vacuna Sinopharm es un poco más baja. Recordemos, volvamos al caso de tal vez unas 30,000 personas probando la vacuna, en las cuales 1,000 desarrollan la infección. En este caso, de esas 1,000 personas, 790 habrían recibido un placebo y 210 habrían recibido las vacunas como tal y haber desarrollado la enfermedad. Pero aquí hay otros bemoles. Por ejemplo, los 3 médicos que se encuentran hospitalizados solo habían recibido una de las dosis de la vacuna, con lo cual no tenían la protección necesaria y su cuerpo no había comenzado a generar la cantidad de respuesta inmunitaria necesaria. Y por otro lado, de los médicos que sí habían recibido ambas dosis, de los cuales que eran 4 personas, las 4 se lo ponen en su casa, no habían transcurrido los 15 días o las 2 semanas necesarias para que la respuesta inmunitaria fuera lo suficientemente fuerte. Sin embargo, podemos ver que en estos casos la respuesta sí fue mucho más fuerte porque no requirieron hospitalización. ¿Qué pasa en todo esto? Y son los mensajes que nos tenemos que llevar a nosotros, independientemente de que estas no sean las vacunas que se están viendo en Costa Rica, la eficacia media de la que se está aplicando es del 95%, siempre tenemos ese 5% de personas que resultaron positivas en el ensayo clínico, pese a haber recibido las vacunas. Y sí, de todas formas hay que cuidarse. Ahora que acaba de pasar una Semana Santa en la que se vacunó a muchas personas más, debemos tener claro que una sola dosis no me va a proteger lo suficiente, que igual me tengo que seguir cuidando y que en el caso de si ya yo recibí mi segunda dosis, debo esperarme 15 días más a que mi cuerpo genere esa reacción necesaria. Además, esto no quiere decir que ya yo por pasados estos 15 días pueda hacer una fiesta y andar como si todo esto fuera 2019 y no existiera la pandemia. No, porque todavía nuestra población vacunada es muy poca. Y esto es algo en lo que salimos como sociedad. Entre más personas vacunadas estén, más va a bajar el riesgo de la enfermedad. En el caso de las personas que con las 2 dosis se han enfermado, muchas veces esto quiere decir, y esto se da en muchas ocasiones en personas que tienen un mayor nivel de exposición al virus, que salen más, que conviven con la gente, que pueden estar en situaciones en donde el virus esté más presente, como lugares cerrados, como lugares en donde se atiende la enfermedad. Entonces, el mensaje de también no salir de casa si estamos con síntomas, evitar los lugares en donde no hay ventilación y son cerrados, sigue siendo vital, independientemente de cuántas vacunas tengamos o no. Pero también esto, hay buenas noticias, y yo creo que también es importante ver estas buenas noticias. Es cierto que siempre hay pequeños porcentajes que nos pueden hacer dudar y que por eso
por esos pequeños porcentajes de personas que podrían en todo caso desarrollar la enfermedad, es que debemos seguirnos cuidando más. Sí, pero también tenemos que ver que hay otros pequeños porcentajes de gente más afortunada, por así decirlo, y pequeños porcentajes que nos hacen ver que las vacunas podrían ser mejor herramienta de las que consideramos hasta ahora. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije anteriormente, cuando las vacunas se probaron, la intención con las que fueron probadas fue ver fue que las personas no desarrollaran síntomas, no necesariamente el que no se infectaran. Sin embargo, ya comienzan a dar informes preliminares en los que la vacuna no solo protegería de la enfermedad, sino también de la infección. Y con esto vendría también de que las personas vacunadas le puedan transferir la infección a otras personas. Como digo, estos son estudios aún preliminares, pero nos dan buenas noticias. Uno de ellos se hizo en Israel, que como sabemos es uno de los países que tomó un mayor ritmo de vacunación. En estos lugares, a personas que ya habían sido vacunadas, se les hicieron tomas del virus a ver si registraban o no la presencia de este. Y se encontró que las personas que sí registraban la presencia de virus, aunque no los síntomas, su carga viral, es decir, el número de copias del virus, la cantidad de virus dentro de estas personas era mucho menor. Y esto podría hacer que no se la pasen a otras personas. Este estudio se hizo específicamente con las vacunas de ARN mensajero, que son las de Moderna y la de Pfizer y BioNTech, que se aplican aquí en Costa Rica, esta una. Y la otra buena noticia, aún mejor, fue de un estudio que se publicó la semana antepasada por el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades. En esta se tomaron a 3.950 personas trabajadoras de la salud. Y eso es importante. ¿Por qué trabajadores de la salud y de primera línea? Porque son personas que están más expuestas al virus y podrían tener mayor susceptibilidad a contagiarse, a infectarse. Entonces, se tomaron a estas personas que ya habían sido vacunadas con su esquema completo, tanto de Moderna como de Pfizer, y se les pidió que se hicieran pruebas para determinar, pruebas diagnósticas para determinar si habían desarrollado el virus o no. Y aquí las buenas noticias. Aunque ninguno de ellos desarrolló síntomas, sí se vio que algunos habían sido infectados con el virus, pero todavía más era la gente que no. A pesar de estar en un alto nivel de exposición al virus, una dosis de estas vacunas los protegía un 80% de no contraer el virus del todo, la infección. Y las dos dosis los protegían en un 90%. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna no solo los protegía de desarrollar síntomas, sino también de infectarse del todo en estos niveles, un 80% con una dosis, 90% con dos dosis. Y de esta forma sería aún más difícil pasarle la infección a alguien más. Sin embargo, recordemos, todavía son muy poquitas personas que han sido vacunadas. No es momento de bajar la guardia. Ya las vacunas son una luz al final del túnel, pero dos cosas. Uno, no son la única luz. Y dos, seguimos dentro del túnel y sigue siendo un lugar oscuro todavía. Nos toca seguirnos cuidando. De esta vamos a salir, pero todavía no. Y entre más trabajemos para salir de esta, vamos a salir más rápido. Entonces, nos toca también la responsabilidad de cada uno. Muchas gracias. Estuvo con ustedes Irene Rodríguez.